Un personaje nos introduce a su vida. Vemos que algo no anda bien. En una serie de acontecimientos adquiere poderes o mejora sus habilidades. Esto le permite optar por el buen camino pese a que en ciertos momentos parezca perder el rumbo. Y ante la presencia de un villano de características similares, bueno, bastante similares, usará sus poderes e ingenio para el bien y lo detendrá, por lo que su vida tomará un nuevo rumbo a partir de ahí. No importa si hablamos de un tipo solitario o una comunidad, el modelo de las películas de superhéroes, pues si pudiéramos definir esta como un género, siempre es el mismo, o al menos en las películas de origen. Yo creo que debido a esto pueden ser desprestigiadas como simples películas de valor comercial, eh, desprovistas de todo valor artístico, pero yo estoy seguro que sí ha logrado aportarle algo al cine. A veces me imagino si tuviera poderes. Pienso cuál me gustaría tener y qué haría teniéndolos. Pienso mundos donde exista gente con habilidades que superen las capacidades humanas. Es necesario contar entonces la historia de estas películas. En un principio teníamos seriales, que era como lo que conocemos hoy en día, tipo serie de Netflix. Claro, con la diferencia que era una especie de película muy extensa, la cual se recortaba en episodios. La más antigua, considero, debe ser Las aventuras del Capitán Maravilla, de 1941, que es básicamente la historia de Shazam. Shazam! Y me parece muy bonito el manejo de efectos que se le da. Además, pues tiene unas muy buenas escenas de acción. Le seguirían entonces las de Batman en el 43, las cuales se enfocaban más en el humor y la ironía. Pues eran absurdas y, claro, no se le debía tomar en serio. Quizás pues por cuestión de presupuesto y efectos de la época era como impensado darle un toque realista, por lo que la salida más fácil era un tono de parodia. Pues al fin y al cabo entretenía y producía dinero. Luego aparece la película de Batman protagonizada por Adam West. Esta es de 1966. Pues no sé, en lo personal me parece muy absurda ya, raya en lo estúpido. Aquí ya se aleja por completo de un acercamiento muy inocente al estilo que pueda caracterizarlo ya sea en los cómics o apropiarlo en la realidad. Es totalmente un chiste. Detener el tiempo. El manejo del tiempo. Teletransportarme. De volver a adelantar el tiempo. Sino poder también cambiar las situaciones que suceden a mi alrededor. Estuvo malo, si algo malo pasó, como para evitarlo. No llegar tarde a ningún lado, para viajar a todo lado. Y pues no sé, a conveniencia, de pronto como para que no pasaran ciertas cosas en la vida de uno. El resto de producciones que siguieron de ahí en adelante fueron muy discretas. Diría que hasta el 78, que una película salvó la patria. Diría que es la primera gran película de superhéroes. Hablo de Superman. Con Superman debo admitir que, pues si bien no es mi personaje favorito, creo que con esta película uno le alcanza a coger cariño. Y finalmente yo llegaría a un punto que me parece sumamente interesante, que es la calidad del realismo en un contexto. Es un problema, digamos, el de la fidelidad al material de origen. Vemos en libros que son adaptados a películas como El Señor de los Anillos, Narnia, o películas individuales como La Naranja Mecánica, Forrest Gump, Entrevista con el Vampiro. Eh, Son libros. Uno puede imaginarse cómo pueden ser esos personajes, muchas cosas, pero los mundos que crea el cómic ya tienen un referente visual establecido y claro, hay gente que dice que se debe respetar. Em, Quizás sí, quizás no, depende de cómo se ha manejado en ambos casos. Digamos, el mejor ejemplo para hablar de fidelidad al referente visual que presenta el cómic, creo que es
Batman del 89 de Tim Burton es supremamente diferente a la de Superman. Ya desde la arquitectura, desde el diseño de los personajes, las situaciones que se generan, hay una línea muy distinta que sigue cada uno. En su mundo son creíbles y son coherentes estas situaciones, pese a lo absurdas que son. Uno como espectador llega a creérselo. Claro, la misma fórmula repetida muchas veces no funciona. Y creo que ese es el problema de Batman Eternamente, que de hecho aquí ya no la dirige Tim Burton. Em, el que interpretaba a Batman ya no es Michael Keaton, entonces se nota la diferencia. Y cae en el error de los seriales. Es un humor absurdo, tonto, una calidad mediocre, daña el realismo ya conseguido. Batman y Robin ya es una tortura visual. Muchos quisieran cambiar el tiempo. No sé si tenga relación con su superhéroe favorito. Habría que preguntar. Yo por mi parte sería más ambicioso. Ya sobre el final del milenio y como dato a destacar, Marvel saca la primera película basada en uno de sus personajes. Se trata de Blade. Esta es del 98. Pasa un fenómeno, pues diría yo, bastante curioso en torno a las películas de superhéroes. Son los derechos sobre los personajes. En un punto, Marvel se ve en crisis y tiene que vender muchos de sus personajes y eso influye bastante a nivel cinematográfico cuando empiezan a salir películas que son una completa porquería como lo es Hulk del 2003, El Vengador Fantasma, Los Cuatro Fantásticos. Entonces, en la venta de estos derechos, digamos que sí hay unas cosas en las que se acierta como las películas de X-Men. Y nada, pues aparecen otras películas de superhéroes, las cuales también me parecen muy valiosas, ya no son basadas en cómics, son independientes, con sus propias historias y en otros formatos. Pienso en Los Increíbles, que es una película animada con un toque familiar, Mi super exnovia, la cual es una comedia romántica. Sobre los derechos de los personajes, por último, me gusta el ejemplo de Sony, que si bien reinició varias veces la franquicia, la historia del Hombre Araña, pues solo al inicio fue buena y creo que esa es la primera buena trilogía de superhéroes, porque lo de Tim Burton pues no fue una trilogía, fueron dos y la tercera fue un fiasco. Claro, la tercera del Hombre Araña no es tan querida, pero igual, es una trilogía muy buena. La del Hombre Araña de Sam Raimi tiene unas secuencias de pelea muy buenas, muy interesantes, alejado completamente del universo de los cómics. Lo centra a una realidad, a un contexto, y la verdad lo sabe manejar muy bien. Logra traer una visión de cómo sería el Hombre Araña si existiera en la vida real, cómo sería visto. Y nada, en aspectos cinematográficos, pues están muy bien dirigidas, tienen unos planos muy buenos, las secuencias de pelea son muy dinámicas y la música es excelente. ¿Dónde estoy? Y es en este tiempo donde pasan más cosas, se reinicia finalmente Batman a cargo de Christopher Nolan. Y esta sí es la mejor, la más exitosa trilogía de superhéroes en toda la historia. Claro, en un principio Nolan intenta brindar una estética fiel a los cómics, como lo hizo Tim Burton. Eso se ve en la primera película, Batman Inicia. Pero no sé, en El Caballero de la Noche da un giro completo, es casi que inesperado. Es la representación más fiel y digna posible
de lo que sería la figura del superhéroe en este mundo, en esta realidad. Y son unos personajes con un desarrollo increíble y con una profundidad tremenda. Mm, Christopher Nolan se da el lujo de profundizar y no quedarse con la simple historia llevada al cine, sino que hay algo más detrás, que sus personajes tienen unas complejidades, que uno puede interpretar las historias, las decisiones. Em, Creo que no es la primera vez que lo hace, digamos, en todas sus películas, sus proyectos, Dunkerque, El Origen, Interestelar. Christopher Nolan brinda un realismo psicológico, ¿no? La magia del cine. Incluso muchas veces se aleja de los efectos especiales, logra convencernos de que aquello que vemos es totalmente real. Nos adentra en una realidad sumamente interesante. Creo que la forma en la que él aborda el realismo es muy, muy interesante. No, pues en realidad no tengo uno así como predeterminado. Batman. Red Hood. Digamos que Doctor Strange. Y llegamos al punto que me parece más interesante y es la idea de un universo compartido. En 2008 se estrena Iron Man por parte de Marvel y, y a su vez sale Hulk el Increíble. En una escena postcrédito vemos a Tony Stark que mantiene una conversación con el General Ross y menciona una extraña propuesta. Era así como inadvertidamente se conectaban dos películas. Más adelante salen Capitán América y Thor, por lo que finalmente en el 2012 tuvimos lo que se llamó un crossover en el cine con los Vengadores. Pues este no fue el primero en la historia, no, para nada, aunque sí podríamos afirmar que es el de más recursos. Em, si bien ninguna de estas películas tenían una calidad superior a las de Nolan, a modo individual, pues sí se atrevieron y dieron un paso que muy pocas personas le hubieran apostado y era crear una serie de películas que ocurren en un mismo universo y que se conectan unas con otras al punto de poder interactuar libremente, al igual que como ocurre en los cómics. Esta idea fue muy bien ejecutada y ha sido tan exitosa que permitió que personajes tan absurdos y poco conocidos alzaran el éxito como Ant-Man o los Guardianes de la Galaxia. Personalmente me parece fantástico dos puntos. Primero, que desde el 2012 se nos presente a Thanos y hasta el 2018 lo veamos en acción en Infinity War, lo que habla de un proyecto serio que se ha ido consolidando a través de los años hasta ser lo que es hoy en día, que es un fenómeno cultural. O sea, ¿quién no quiere disfrazarse de un superhéroe ahora? Pues ya el segundo punto, eh, que, que lo construyan de un modo que sea coherente, porque estas películas hacen que tenga sentido ver a un mapache que habla, un árbol, un tipo que se encoge al punto de ir al reino cuántico, un mago, un rey africano, un androide, una bruja, dos soldados de más de 100 años, dos tipos en trajes robóticos, un niño con poderes de araña, un aventurero espacial, un lanzador de flechas, un tipo con alas, varios dioses nórdicos, un tipo que muta en un monstruo, un alien, una asesina intergaláctica, una espía, un matón intergaláctico y un tirano genocida, conviviendo todos juntos y aún así resulta creíble. Pues eso tiene cierta complejidad, pero diría yo es más el tiempo de acople. No digo que debamos imitar este modelo de universos compartidos al pie de la letra como si lo ha hecho el universo fallido de Monstruos o el universo de DC o el de Godzilla, sino que estas características se pueden aprovechar y quizá un autor se proponga en su obra crear un único mundo donde sus obras sean libres de interactuar, de convivir entre sí, incluso en diversos niveles y estados. Claro, habría que experimentar. Esto puede ser un punto de partida y de inspiración a los futuros cineastas. Pues yo sí creo que las películas de superhéroes han aportado a la historia del cine. Y sin duda el chasquido de Thanos
Será a la larga una de las escenas más emblemáticas de la historia. Si yo pudiera escoger un superpoder, creo que manipularía la realidad a mi antojo. Creo que cambiaría el orden de las cosas. Supongo que todos de algún modo lo queremos.